El desarrollo de las fuentes renovables de energía contribuyen eficientemente a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, al aumentar su contribución en el balance energético, se disminuye la dependencia de los productos petrolíferos. Estos aspectos hacen que las renovables tengan un papel fundamental en las políticas energéticas de los distintos países firmantes del Protocolo de Kioto. FCC, como uno de los principales grupos proveedores de servicios ciudadanos de Europa, se posiciona en el sector de renovables a través de FCC Energía, con especial énfasis en la diversificación del negocio de generación eólica y en el impulso de la energía termosolar. Para la promoción de la planta termosolar Guzmán, se constituyó la SPV Guzmán Energía, con una participación de FCC como socio mayoritario del 70% y de la nipona Mitsui a través de su filial europea de renovables con un 30%. La construcción ha sido ejecutada en régimen de EPC, Ingeniería, Compra y Construcción, por la Unión Temporal de Empresas formada por FCC Industrial, con una participación mayoritaria del 67,5%, Avantia y Seridon. La planta termosolar Guzmán, situada en la localidad cordobesa de Palma del Río, cuenta con una potencia nominal de 50 megavatios y captación mediante colectores cilíndrico-parabólicos. Cubre una superficie de 214 hectáreas, en las que se albergan sus elementos principales: el campo solar, el bloque de potencia y el sistema de abastecimiento de agua a planta. El campo solar ocupa una superficie de 100 hectáreas. Se compone de 96 lazos de colectores que conforman una superficie total efectiva de espejos de 310.406 metros cuadrados. Su implantación está condicionada por la alineación norte-sur de los lazos de espejo, que siguen al Sol de este a oeste mediante la rotación sobre su eje longitudinal, garantizándose así el máximo aprovechamiento de la radiación solar. Esta radiación es concentrada en los tubos absorbedores, dentro de los cuales circula el fluido de transferencia de calor, HTF, que se calienta hasta los 393 grados centígrados. El bloque de potencia cuenta con los siguientes componentes principales: el sistema de fluido térmico, el sistema de generación de vapor, el grupo turbina-generador, el sistema eléctrico y los sistemas auxiliares a la instalación. El fluido térmico es bombeado a los colectores, donde captará la energía del sol. Los cambios de presiones y volumen producidos en el fluido son absorbidos mediante el sistema de expansión, formado por 3 tanques de 250 metros cúbicos cada uno. Si la radiación solar resultara insuficiente, se empleará el circuito de calentamiento auxiliar compuesto por 3 calderas de gas natural de 15 megavatios térmicos. Producida la generación de vapor, la turbina convierte esta energía en energía mecánica mediante un generador eléctrico síncrono de 2 polos. La turbina, del tipo MAN-turbo de 55 megavatios eléctricos, está constituida por 2 cuerpos, uno de alta y otro de baja presión. El cuerpo de alta presión recibe todo el vapor sobrecalentado en los trenes de generación, mientras que el cuerpo de baja presión recibe el vapor recalentado procedente del cuerpo de alta presión. Una vez cedida la energía captada en la turbina, el fluido bifásico agua-vapor es enfriado por el sistema de refrigeración de 3 torres, conformando así el ciclo Rankine. El sistema eléctrico está dotado de centro de transformación, sistemas de distribución y alimentación. Se disponen asimismo sistemas de tratamiento de agua y abastecimiento, drenaje y sistemas de PCI. En las instalaciones del Centro de Instrumentación y Control, de 765 metros cuadrados de superficie, se operan todos los sistemas principales y auxiliares. La planta cuenta con una subestación de intemperie de 1166 kilovoltios, con un transformador de potencia de 60 megavoltioamperios, capaz de elevar la tensión del turbogenerador a los 66 kilovoltios. El sistema de abastecimiento de agua a planta lo conforman la captación Arroyo de la Verduga, el pozo de captación y bombeo de la Verduga, la balsa de acumulación y el pozo de captación y bombeo, balsa de acumulación a planta. La obra se inició en julio de 2010
comenzándose con la explanación y nivelación del campo solar. El nivel de explanación proyectado para el campo solar está formado por una plataforma con pendientes transversales del 1% en dirección este-oeste, que vierten a una cuneta longitudinal en sentido norte-sur con pendiente constante del 0,3% y sección variable que conducen las aguas drenadas en la superficie hasta los extremos del campo solar. La red de drenaje del campo solar se completa con la ejecución de canales perimetrales de desagüe, de gran sección, excavados directamente sobre el terreno. La cimentación de los colectores se resuelve mediante pilotes ejecutados in situ de 1000 y 1200 milímetros. Los primeros, denominados normal pylons, están destinados a soportar la estructura metálica de los colectores. Los segundos, llamados drive and reinforced pylons, se sitúan en los extremos de cada fila y alojan los motores hidráulicos del movimiento de lazo. En la cabeza de cada pilote se disponen pernos de anclaje para conectar el soporte de los colectores a la cimentación. El proyecto requería una extremada precisión en la colocación de los pernos de anclaje, 3 milímetros entre pernos y 7 milímetros de desfase máximo del conjunto. Con el fin de no sobrepasar estas tolerancias, se ideó un sistema de replanteo por fases. La excavación se replanteó mediante equipos GPS. Antes del hormigonado de los pernos, se realizaba el posicionamiento de estos apoyándose en bases topográficas sobre hitos de hormigón. Y por último, una vez hormigonado el conjunto, se posicionaban los pernos de manera definitiva con la ayuda de una plantilla diseñada para tal fin. De esta manera se evitaba el cabeceo de los pernos debido a su longitud y diámetro, facilitando además las comprobaciones topográficas. La profundidad del pilotaje osciló entre los 4,5 metros y los 9 metros. En total, se realizaron 4.800 unidades, con una longitud total de 23.500 metros. Para ello se dispuso de 4 pilotadoras, obteniéndose unos rendimientos de 1.300 metros perforados al día y 100 pilotes finalizados por jornada. Los distintos elementos integrantes del campo solar, espejos, tubos centrales o torque tubes, estructuras metálicas de soporte, tubos receptores, elementos de control, etc., se reciben en obra por separado, ensamblándose los mismos en unas instalaciones anexas preparadas al efecto. Cada colector es una estructura de 12 metros que soporta tanto a los espejos como a los tubos absorbedores, HC, y está compuesta por un tubo central denominado torque tube, que soporta las cargas de flexión y torsión a las que se ve sometido el colector, unos brazos estampados que soportan los espejos, los soportes de HC, también estampados, que soportan los tubos receptores, y los tubos absorbedores, HC. Una vez finalizado el montaje de un colector en la nave de montaje, se procede a su expedición al campo. A continuación y en su posición definitiva, se descarga del remolque mediante una pala cargadora provista de un útil especial en pinza y se posiciona encima de los pilares previamente colocados. Amarrados todos los colectores de un lazo, se abaten a posición de defensa, de modo que queden en una posición comprendida entre -3 y -10 grados mirando hacia el este. El 18 de mayo de 2011 se instaló en el campo el primer colector y el último se colocó el 28 de octubre de 2011. La construcción de la planta termosolar lleva asociada la ejecución de 2 balsas necesarias para el proceso. Una balsa de evaporación que albergará los efluentes sobrantes del proceso de tratamiento, que ocupa una superficie de 123.000 metros cuadrados en 2 senos y está impermeabilizada en el fondo y taludes mediante un perfil compuesto por geotextil y lámina de polietileno de 2 milímetros de espesor. La otra balsa necesaria es la balsa de acumulación, que almacenará el agua proveniente del punto de captación para su posterior entrega al proceso de la planta. La impermeabilización de esta balsa se ha ejecutado con una lámina de geotextil de 400 gramos metro cuadrado y una lámina de polietileno de 2 milímetros para los taludes. Para la impermeabilización del fondo se realizó un tratamiento geotécnico consistente en la sobreexcavación de aproximadamente 1 metro por debajo de la cota de fondo hasta el nivel de las margas. Posteriormente se realizó el ripado y recompactado de la superficie excavada para el sellado del fondo. Para finalizar, se extendió el material excavado en tongadas de 25 a 30 centímetros, compactado con rodillo de pata de cabra de 18 toneladas y sellado con rodillo liso de 16 toneladas.
La obra de captación prevista inicialmente mediante azud convencional en el arroyo de la Verduga tuvo que ser sustituida por un pozo de captación subterráneo debido a los condicionantes impuestos por la Agencia Andaluza del Agua. La solución aportada por los servicios técnicos de FCC y finalmente aprobada por la Agencia Andaluza del Agua consistió en la colocación en el fondo del cauce del arroyo y perpendicular a este de dos tubos de hormigón perforados de diámetro 800 milímetros, superpuestos a una profundidad de 3 metros bajo el cauce con una longitud de 32 metros. Del tubo superior salen otras dos ramificaciones paralelas de 60 metros que atraviesan la playa del arroyo donde se ubica la captación. Todos los tubos están envueltos en geotextil no tejido de polipropileno y embutidos en un prisma de grava natural. La red de captación ideada desemboca en el pozo de bombeo de la Verduga, que eleva el agua hasta la balsa de acumulación mediante una impulsión de 1.243 metros de longitud y 560 milímetros de diámetro, realizada en tubería de polietileno. Los trabajos en el bloque de potencia comenzaron con la ejecución de las cimentaciones y basamentos para los distintos equipos, edificios, estructuras de soporte y los sistemas enterrados necesarios. En julio de 2011, esta primera parte de la obra civil asociada a la isla de potencia se encontraba finalizada, con lo que se comenzó con el montaje de los distintos elementos electromecánicos. Una vez preparadas las bancadas, se procede a los izados de los equipos. Se realiza un procedimiento específico para cada uno, en el que se estudian y definen todos los elementos implicados, desde la carga transmitida al suelo, el tipo de grúas, eslingas y estrobos, así como de la secuencia de ejecución. Los equipos se posan lentamente sobre la bancada, evitando dañar los pernos de anclaje, y se nivelan los bastidores mediante calzos metálicos. Ubicado el equipo en su posición, se procede al apriete de los pernos de anclaje al 50% de su valor definitivo, a fin de dejar el equipo en su bancada y mantener su posición durante las posteriores operaciones de alineación y hormigonado. Montada la turbina de alta presión con reductora, la turbina de baja presión y el generador, este se centra y se nivela al mismo tiempo que se prealinea con la turbina de baja presión y con la reductora. Esta, a su vez, se prealinea con la turbina de alta presión. Para la alineación se dispone de dos relojes comparadores para tomar las medidas radiales y axiales respectivamente. Fijados en la posición correcta, se procede al apriete de la tornillería. A continuación se realiza el montaje de las tuberías asociadas a los equipos y se procede a la alineación definitiva entre los distintos elementos. Cabe reseñar como mejora tecnológica desarrollada en la Termosolar Guzmán el trabajo relacionado con los tanques de expansión. En el resto de plantas termosolares, estos depósitos se sitúan de forma paralela en planta y a la misma cota, interconectados entre sí, por lo que los cambios de volumen del fluido térmico afectan de igual modo a los tres depósitos. En la planta Termosolar Guzmán se ha dispuesto de una posición de los tanques a diferente cota, por lo que el empleo de los tres depósitos no tiene por qué producirse de forma simultánea. Con esta disposición se minimiza enormemente el riesgo de congelación en el interior de los tanques de expansión, y además se disminuyen los autoconsumos de la planta en régimen de explotación, incidiendo directamente en la rentabilidad de la planta. No solo la posición de los tanques de expansión diferencia la Termosolar Guzmán del resto de plantas de su tipo, sino el diseño y desarrollo de un sistema de traceado de estos depósitos consistente en la colocación de mantas térmicas en su tercio inferior y el calorífugado de los mismos. De este modo se pudo mantener el interior de los tanques a una temperatura en torno a los 60 grados centígrados sin necesidad de recircular el fluido HTC a través del campo solar. La construcción de la planta Termosolar Guzmán comenzó en julio de 2010 y se consiguió que en julio de 2012 se produjera la primera generación de energía, un mes antes de lo previsto. La realización de la obra ha supuesto la ejecución de 1.695.062 metros cúbicos de desmonte de tierras, 671.382 metros cúbicos de terraplén, 4.028 metros de canales, 167.415 metros cuadrados de impermeabilización de balsas, 1.484.820 kilos de acero en pilotes, 1.013.730 kilos de acero estructural, 19.430 metros cúbicos de hormigón en pilotes, 310.406 metros cuadrados de espejos, 27.000 metros de tubería,
222.000 metros de cable. Asimismo, se dispusieron de un total de 900.340 horas de trabajo con una punta de 520 operarios.